Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano, abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como esta les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. En este 11º domingo del tiempo común de la Iglesia, la palabra de Dios nos está regalando una comparación de cómo son los santos, cómo se comparan los santos según la Biblia. Son como los árboles, así lo dice el profeta Ezequiel. Algunos árboles son elevados por Dios y son reverdecidos, exaltados, y otros árboles son humillados. ¿Y de qué depende eso? Hay un salmo también que habla de árboles. Todo depende de la humildad, de la confianza. Dice ese salmo: bendito el hombre que confía en Dios, porque será plantado al borde de la sequía, sus hojas estarán siempre verdes, dando fruto. En cambio, maldito el hombre que confía en sí mismo o que confía en el hombre, porque será como un cardo seco en el desierto. Entonces, ¿de qué depende? De que un árbol crezca, que fructifique, que sea perfecto y hermoso a los ojos de Dios, de su humildad. Cuando vemos entre todos los santos, incluyendo a los ángeles, porque algunos ángeles los conocemos, están nombrados en la Biblia: San Gabriel, San Rafael, San Miguel Arcángel, por ejemplo, están nombrados y existen, son reales. Y claro, los ángeles son por naturaleza muy superiores a nosotros, los seres humanos. Sin embargo, hay una persona que está por encima de todos los ángeles y de todos los hombres, y es una criatura humana, una mujer. Es la Santísima Virgen María. No hay ningún árbol, entre comillas, ¿no?, más alto que la Virgen María. Es la más santa de todas. Después de Jesucristo, por supuesto, que es el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Y por qué la Virgen María es un árbol tan grande? Porque ella misma lo dice, inspirada por el Espíritu Santo: el Señor obró grandes cosas por medio mío, porque ha visto la humillación de su pobre sierva, de su esclava. La humildad, la pobreza, la sencillez. ¿Qué es, queridos hermanos? Dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, hemos escuchado hoy, que consiste en querer en todo agradar a Dios.
Eso es la humildad verdadera. Es vivir en este mundo tratando de hacer siempre la voluntad de Dios. No decir de la boca para afuera, Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, sino quererlo de corazón, querer hacer la voluntad de Dios, querer descubrir en cada momento qué sería lo mejor que puedo hacer para glorificar a Dios, tal como lo decía el Padre Hurtado. Y el Papa Francisco lo recordó cuando vino a Chile, especialmente hablando con los jóvenes. ¿Qué haría Cristo en mi lugar?, decía siempre el Padre Hurtado, ¿no? ¿Cómo puedo agradar a Dios? Por ejemplo, me tengo que levantar, tengo que ir a cocinar, estudiar, trabajar, recibir un amigo, escuchar una conversación que no me gusta, hacer algo agradable, desagradable, pero que debo hacerlo. ¿Cómo puedo hacerlo para agradar a Dios? ¿Cómo lo haría Cristo en mi lugar? Eso es muy bonito porque en el fondo significa poner la confianza en el Señor y no en sí mismo, no en la propia capacidad. Y además es un acto de fe porque cada vez que yo invoco el nombre de Jesús, Jesús viene a mí, Jesús crece en mí, como la semillita de mostaza que dice el Evangelio hoy, que Jesús lo compara con el reino de los cielos. El reino es algo vivo, es algo que está creciendo, pero que tiene que cultivarse, que tiene que cuidarse, porque si no se puede secar y morir igual que una plantita. Es como una semilla de mostaza la fe, y la fe es lo que salva al justo, como dice la carta a los Romanos, y es la presencia del reino entre nosotros. ¿Qué es la fe? Entonces, es un germen. Germen significa semilla que va creciendo en el jardín de nuestro corazón. Y ese germen es el amor de Dios, el Espíritu Santo, enviado por Cristo y por el Padre. Es el corazón de Cristo, ese corazón que puede crecer en nosotros como una semillita cada vez que yo le digo a Jesús: Jesús, toma mi vida, Jesús, te consagro mi pobre corazón. Señor, en ti confío. Cada vez que hago eso, el Señor siembra la semilla de su amor, de su bondad, de su misericordia infinita en nuestro corazón. Y esa semillita puede crecer si nosotros le damos espacio y hacemos como San Pablo, hacer en todo la voluntad de Dios. Tratar de agradar a Dios en todo, sea en este cuerpo, dice, o fuera del cuerpo, porque uno vive, entre comillas, uno existe también fuera del cuerpo, ¿cierto? Porque en este mundo vivimos así, esta condición mortal, pero cuando alguien muere, aunque el cuerpo se va al cementerio, el alma sigue existiendo. Y si existe, de una u otra manera, existe iluminada por la gracia de Dios o no. Eso depende de las obras que hicimos en la tierra. Es esta la única oportunidad que tenemos de dejar que esta semillita del Sagrado Corazón se anide en nuestra alma y podamos dar fruto y poder morir en gracia de Dios para permanecer siempre en gracia de Dios, esperando la resurrección y el juicio final. Queridos hermanos, esta presencia de Cristo en nosotros es algo tan maravilloso que va creciendo cada día más. Como la semilla, dice Jesús, la semilla de mostaza puede convertirse incluso en un gran árbol para que muchos puedan habitar en él, es decir, para darle cobijo, para darle sustento a otras personas, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestros conocidos, a los hombres en general. Estamos llamados también a compartir nuestro amor y nuestra fe con los demás. Eso es lo que quiere decir el árbol que acoge los pajaritos en sus ramas. Para eso primero el árbol tiene que crecer, tiene que madurar y tiene que fortalecerse. Distinto es entonces cuando alguien muy poderoso empieza a poner la confianza en sí mismo, rápidamente empieza a perder la gracia de Dios, se empieza a apagar la luz del Señor en esa persona. Dios, por ejemplo, creó a los ángeles perfectos, hermosos, luminosos. El más perfecto se llamaba Luzbel, que significa luz,
portador de la luz. Era una luz a los ojos de todos, ¿no? Bellísima, poderosísima, inteligentísimo. Y tenía una gran misión, pero se ensoberbeció, se puso a poner la gloria en su propia vida, ¿no? Quiso ser más que Dios. Y en ese momento rechaza a Dios definitivamente y se convierte en Satanás. Entonces, qué pena, ¿no es cierto?, que alguien tan grandioso, como dice el profeta Ezequiel, un árbol tan elevado, tenga que ser humillado. Dice San Luis María Griñón de Montfort, también en su libro El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen. Era un librito muy impresionante que quedó escondido en un baúl como un siglo y después fue conocido y llegó a las manos del Papa Juan Pablo II. En ese libro el Papa reconoció su lema de vida, que está en su escudo de pontífice. Dice, totus tuus, todo tuyo, Madre. ¿Por qué? Porque si queremos crecer en la voluntad de Dios, en la santidad, que el Sagrado Corazón de Jesús anida en nuestro corazón, etc., el mejor camino es por medio de María, consagrándonos al corazón inmaculado de María. Dice San Luis María de Montfort que en los últimos tiempos, antes de la venida de Jesús, habrán grandes santos y santas, por supuesto, y ellos serán como grandes árboles, como grandes cedros, comparados con los demás santos de la historia, que parecerán pequeños arbustos al lado de esos grandes santos. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque serán formados por María, ellos serán santos muy marianos, tendrán a María tan dentro de su corazón que, dice San Luis, van a respirar el nombre de María siempre. Es un misterio muy profundo esto, porque no podemos amar a Jesús sin amar a María, y al revés, no podemos querer a la Virgen sin estar muy unidos a Jesús. Son como las dos caras de la medalla, por decir así, ¿no? Aunque obviamente la Virgen es una criatura, es sacada de la nada, igual que nosotros, no es Dios, pero el Señor la elevó tanto que la hizo madre de su Hijo. Es la madre de Dios y madre de la Iglesia. ¿Por qué? Por su humildad, por su lealtad con la voluntad de Dios, por su fidelidad y por decir siempre sí a lo que Dios quiere. Ese es el camino, seguir el camino de la Virgen. Entonces ese es el motivo principal por el cual estos santos van a ser grandes santos. Y ojalá todos pudiéramos alcanzar algo de esa santidad. Acercarnos a la Virgen es lo esencial. Entonces, el mes del Sagrado Corazón de Jesús que estamos viviendo es también el mes del Corazón Inmaculado de María. La liturgia en Chile ha puesto a esta celebración el día de mañana. Mañana será el día del Corazón Inmaculado de María. Ojalá que mañana y también hoy hagamos un acto entonces de entrega, de abandono en los brazos de nuestra Madre, para que ella nos haga más semejantes a su Hijo y nos ayude a poder decir sus palabras. ¿Cuál es el lema de la Virgen? Hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Ese es el lema de nuestra Madre. Y ojalá fuera el nuestro también. Que se haga en mí la voluntad de Dios. Soy un humilde esclavo del Señor. Y entonces, haciendo siempre la voluntad de Dios, dejando que Dios realice su voluntad en mí, negando muchas veces mi propio querer, mi propio capricho, pero por amor a Dios, vamos a alcanzar la felicidad que Dios nos quiere regalar. Un gozo tan grande, tan inmenso, lo hemos meditado durante las misas de esta semana, se llama bienaventuranza. Bienaventurados los pobres, porque a ellos les pertenece el reino de Dios. Es un gozo, una alegría muy grande encontrarse entonces con Jesús, descubrir la propia pequeñez, la propia nada, la propia insignificancia delante de Él y decirle: Señor, te entrego mi vida. Voy a contar algo que lo voy a predicar en la misa después de don Omar Enrique. Resulta que él venía siempre a misa. Todos los domingos estuvo acá en la misa. Y él era un hombre muy humilde, ¿no? Entonces él decía
que no era digno de venir a comulgar. No se sentía digno de venir a comulgar, pero igual venía y comulgaba. Y cuando él comulgaba sentía un fuego en el corazón que ciertamente era el Espíritu Santo, y un gozo, una alegría tan grande que no se comparaba con nada en este mundo, ¿no? Entonces, es impresionante, pero a veces uno ve a las personas y uno dice, es un feligrés más. Y no es así. A veces hay personas que están viviendo la santidad en su corazón, que están permitiendo que esa semillita de mostaza crezca y crezca, y no nos damos cuenta. Y a lo mejor por eso el Señor lo ha llamado de esta manera tan impresionante, ¿no? Pero es la voluntad de Dios, es el designio de Dios, porque Él sabe quién está preparado para llegar al cielo. Decía un santo maravilloso que es beato ahora, pero va a ser canonizado luego, Beato Carlos Acutis, un joven italiano, decía que el amor a la Eucaristía es la carretera, la autopista que nos lleva directo al cielo. Entonces también ese es un buen camino para dejar que el Sagrado Corazón se anide, crezca como esa semillita de mostaza. Amor a la Santísima Virgen, en primer lugar, y segundo, tal vez mucho más importante, porque es Dios, amor a la Eucaristía, al Santísimo Sacramento. Así sea. Amén.